Bueno, dentro de la temática que vamos a continuar haciendo un pequeño repaso, recién lo mencionamos, que eran los alimentos, ¿no es cierto? Los alimentos. Los alimentos tenemos que tener en cuenta que tienen un proceso desde el lugar de producción hasta el lugar, hasta que llegan a la cocina o al lugar de elaboración de esos productos. Hay muchos que llegan congelados, entonces es fundamental que no se pierda la cadena de frío. Es fundamental no perder la cadena de frío, esa cadena de frío no se debe romper. Y tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo en nuestro lugar las temperaturas. Nosotros no podemos dejar un elemento o un alimento fuera de la heladera durante un tiempo si no lo vamos a cocinar en el momento. Una carne la tenemos que sacar de la heladera y cocinar, no la podemos dejar expuesta. Y cuando tenemos que realizar un descongelamiento de algún alimento, ese alimento se debe descongelar dentro de la heladera. Entonces lo sacamos del freezer, lo ponemos en un recipiente y lo ponemos en la heladera. Lo podemos dejar durante toda la noche y se va a descongelar. También lo podemos descongelar directamente en un proceso de cocción. Entonces, entramos en el proceso de cocción y de ese modo vamos descongelando ese producto. Pero no lo podemos dejar arriba de una mesa hasta que se descongele, porque cuando la parte exterior ya adquiere la temperatura de descongelamiento y la parte interior aún no, la parte exterior entra en proceso de descomposición y puede llegar a contaminarse con mucha facilidad con diferentes gérmenes o bacterias. Entonces, fundamental tener en cuenta el proceso de descongelamiento de los diferentes alimentos. Otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta, del cual hemos hablado, porque lo hemos estado viendo un montón de veces, es la higiene que debe tener cada producto con el cual vamos a preparar nuestros alimentos. Si se trata de vegetales, sabemos que los tenemos que lavar bien con abundante agua. Algunos tenemos que cepillarlos para que no le vaya a quedar absolutamente nada de tierra o de agentes contaminantes. Preferentemente se deben dejar en remojo en agua con un chorrito de lavandina durante unos minutos y luego proceder al lavado. Si hablamos de papas, de tomates, de fruta, cualquier elemento que se va a usar para la comida, tenemos que higienizarlo perfectamente. Y recién yo nombré la palabra cocina. ¿Qué es cocina? Porque ahora volvemos para atrás. ¿Qué es cocina? La cocina es ese aparato donde prendemos un fósforo y hace fuego. Sí, esa es una cocina. Es un artefacto, es un fogón. Pero la cocina no es precisamente eso, sino ¿qué es la cocina? La cocina es, a ver si se acuerdan, la técnica, ¿sí? El conjunto de técnicas necesarias para la elaboración de alimentos que va a ingerir el ser humano. Entonces llamamos cocina al conjunto de técnicas o procesos a través del cual vamos a elaborar nuestra comida, ¿sí? Entonces, tenemos tres cocinas, porque al ambiente le llamamos cocina, al artefacto le llamamos cocina, pero la verdadera cocina es poner la tabla, ponerse a picar los vegetales, cortar la carne y trabajar. Y ahí me metí en otro tema que les pregunto ahora. ¿Se acuerdan los nombres de los cortes de vegetales o ya nos olvidamos de todo? Eh, Cuando
teníamos cortes de vegetales, teníamos que tomábamos, vamos directamente a una papa, tomábamos una papa, ¿sí? Y la cortábamos. Cuando la cortábamos, inicialmente la cortábamos en la mitad y a esa mitad, a su vez, comenzábamos a cortar en diferentes, llamémosle, rodajas, ¿sí? Con una separación de 1 centímetro aproximadamente. Entonces, cuando cortábamos así, que hacíamos que era para armar bastones. Entonces, cuando armábamos bastones, era cuando cortábamos con 1 centímetro por 1 centímetro y aproximadamente 4 centímetros de largo. Cuando a ese bastón a su vez lo volvíamos a cortar y lo hacíamos más finito y más chiquito, ¿sí? Ahí ya estábamos en juliana, ¿sí? Juliana, ¿se acuerdan? Entonces teníamos bastón, teníamos juliana, y cuando a ese bastón lo cortábamos nuevamente haciendo un cubito de 1 por 1 por 1, ¿sí? Pasábamos a tener cubos, ¿sí? Y cuando a esa juliana la cortábamos también en cubitos chiquititos, pasábamos a tener lo que se le llama brunoise, ¿sí? Brunoise. ¿Se van acordando o estoy lejos del tema? Espero que se acuerden porque necesito que sepan el nombre de los cortes de vegetales. Entonces, tenemos juliana, de juliana se desprende brunoise, tenemos bastón, que del bastón se desprende el cubo, del bastón se desprende también juliana. Después había uno que era muy divertido porque era cuestión de enrollar vegetales, ¿sí? Y cuando enrollábamos los vegetales y una vez que lo íbamos cortando, haciendo el rollito, eso era lo que llamábamos, ¿no? No se acuerda más nada seguramente, ¿eh? Chiffonade, ¿sí? Ese corte se llamaba chiffonade,